Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro podcast Educación AC, en donde hablamos de las altas capacidades y, bueno, de neurociencias en general, que es lo que nos apasiona. Hoy día me encuentro con Alfonso Yungue. Bienvenidos, ¿cierto?, a nuestro podcast Educación AC. ¿Cómo estás, Cristi? Muy bien, súper bien. Qué bueno, acá estamos. Hablé mucho el capítulo pasado, ahora quiero dar vuelta a la tortilla un poco, ¿no? Te voy a molestar ahora este capítulo, te toca. Ok, sí, estuve igual ahí investigando un poquito sobre lo que son la voy a dejar ahí en carpeta. Lo que nos convoca en el capítulo de hoy, ¿cierto? Que tiene que ver con las emociones en niños Exacto. y niñas con altas capacidades. Las emociones en general son súper importantes, ¿cierto? Como que de eso no cabe duda, pero cuando hablamos de altas capacidades también hay cositas distintas. Y bueno, siempre se escucha que los niños con altas capacidades son más emocionales, pero no sé si a eso le podemos poner una base científica, Alfonso. Bien, bueno, sí tiene, ¿ya? Primero que todo, sí tiene su base, ¿cierto?, científica. Diversos estudios, muchos estudios en neurociencia, ¿cierto?, muestran que muchos de estos estudiantes presentan una hiperexcitabilidad emocional, ¿ya? ¿Cómo eso? Como que está a flor de piel, eso, ¿ya? Y verdad es como que está al rojo vivo, ¿ya? Esto y se debe en parte a una mayor activación en la glándula de la amígdala que está en el cerebro, ¿ya? La cual procesa las emociones de una forma muy intensa, emociones fuertes como el miedo, el enojo o la alegría, ¿ya? Y al mismo tiempo, ¿cierto?, su corteza prefrontal que regula estas emociones puede desarrollarse de forma asincrónica, ¿cierto?, respecto a su capacidad intelectual. Y eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede razonar como un adolescente, pero sentir y reaccionar a la vez como un niño pequeño, ¿ya? Puedes tener esta ambivalencia. Oye, y aquí, bueno, en lo que es neurociencia, todo lo que es el sistema límbico, ¿cierto?, relacionado a las emociones, juega un rol fundamental en esta asincronía. Entonces, esa sincronía es lo que les genera normalmente conflictos en la sala de clase. Bueno, cabe recordar que Alfonso y yo somos ambos profesores, ¿cierto?, de base, y ambos tenemos experiencia en aula. Entonces, y bueno, y también con estudiantes con altas capacidades. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Es esa sincronía lo que suele generar los conflictos en la sala? Exactamente, totalmente de acuerdo con eso, ¿ya? Y es lo que se llama como el desfase evolutivo. Mientras intelectualmente, no sé, pueden plantearse preguntas súper abstractas, reflexivas, filosóficas, como se dice, se pueden ir así en su volada, ¿cierto?, y resolver problemas súper complejos, pero emocionalmente pueden frustrarse con mucha rapidez, ¿sí? Reaccionan con estas emociones, pero de forma muy intensa, ¿ya? O también pueden aislarse de sus amigos, de sus compañeros, ¿ya? Entonces, este desajuste, ¿cierto?, que muchas veces se malinterpreta como una inmadurez o un mal comportamiento, es lo que, bueno, cuando en realidad es parte de su perfil neurológico que ellos tienen. Y es súper importante diferenciarlo, ¿cierto? Así es. No hablar de que el niño es necesariamente inmaduro, sino que hay toda una estructura distinta en el cerebro. Y como tú mismo hablaste de la frustración, se ha mostrado mucho que algunos se frustran con un error muy chiquitito. ¿Por qué crees que ocurre eso? Yo creo que yo te haría la pregunta a ti, conociéndote, ¿por qué eres tan perfeccionista tú? Ay, es terrible. El perfeccionismo en las personas con altas capacidades es un temazo que muchas veces lleva a problemas en términos de salud mental. ¿Cierto?
Y científicamente, bueno, el cerebro es distinto, ¿ya? Es como una instalación de luz, este cableado eléctrico es diferente, ¿ya? Es diferente a una persona como neurotípico. Entonces, al estar más estimulado, ¿cierto? Al tener más cableado, es un circuito que de recompensa de dopamina energético tremendo, ¿ya? Está pero a tocar y se enciende todo. Entonces experimenta una sensación muy intensa cuando logra un éxito, ¿ya? Y también cuando falla, ¿ya? Así es lo mismo. La derrota, ¿cierto? El saber ganar, el saber perder, para ellos son emociones súper fuertes. Bueno, esas ausencias de recompensa también se perciben con igual intensidad, ¿ya? Lo que genera este enojo, esta frustración o incluso sentimientos como de sentirse fracasado en todo lo que están haciendo. Es muy fuerte. Yo me pongo en un lugar del niño y cuando ellos ganan, celebran un gol en un recreo, pero como si fuera la Copa del Mundo, ¿cierto? Y cuando pierden también se enojan mucho entre ellos. Bueno, esas emociones son también así y así de fuerte también en nuestros niños y niñas con altas capacidades. Por eso que en el aula es clave cambiar el foco de algo muy importante que utiliza un profe. ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? Podrían ser muchas cosas, la verdad. Ya, pero ¿qué le causa como recompensa a un estudiante dentro del aula? ¿Sacarse qué? Las buenas notas. Ahí está, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos cambiarle el foco a la evaluación, ¿cierto? Que es súper importante para nosotros como docentes. Entonces, más que premiar, ¿cierto? El resultado, ¿qué debería hacer un profe? O sea, más que premiar. El resultado. Claro. Deberíamos ver el proceso. Cuánto se esforzó, ¿cierto? Cómo fue su camino en el proceso de aprender algo, ¿ya? Cómo lo logró, con cuánto esfuerzo, cuántas clases lo hizo, la originalidad, el proceso creativo que ocupó, ¿cierto? Los errores. Muchas veces. Los errores. Los errores. A los que los niños les tienen miedo, o sea, toda esa parte del proceso es fundamental poder también poder revisarlo y retroalimentarlo, y por eso hoy día también se habla tanto de la evaluación formativa que va midiendo justamente el proceso. Exactamente. Y bueno, eso está dentro de los decretos, ¿cierto? Ahora de evaluación que cada profe clase a clase debiera estar evaluando, que siempre debe haber sido así. Ya, pero ahora con un mayor foco, con una mayor fuerza, ¿cierto? Pero claro, el tema de que son muy perfeccionistas, ¿cierto? Estos niños, tanto por ganar como por la derrota, es clave, ¿cierto? Sí, ahí el sistema de recompensa dopaminérgico full. Oye, y en lo social, a veces los niños se suelen ver muy aislados, como si no encontraran su lugar. ¿Qué opinas tú de eso? Eso también es muy común, ¿ya? Muchos niños con altas capacidades buscan conversar con adultos o con sus pares o con personas mayores, ¿cierto? Porque sienten que sus intereses son compartidos ya con ese tipo de personas. Pues la neurociencia social explica que cuando no se encuentran resonancias como en su entorno, sus redes de recompensa social no se activan. Entonces, lo que deriva en sensaciones como de soledad. Ya no comparten los mismos gustos con su compañerito, ¿cierto? El compañerito a lo mejor todavía le gusta Roblox, pero a él le está gustando, no sé, supongamos jugar ajedrez, ¿ya? Entonces obviamente no va a encontrar lo mismo. Una práctica útil, por ejemplo, es promover cosas que sean un poco más flexibles, donde puedan trabajar con sus compañeros de intereses similares, aunque sean, ¿cierto? Igual aquí importante de cursos distintos. Pues aquí en los recreos es fundamental que aquí ocurra esto. Oye, sí, qué bonito sería, por ejemplo, que se normalice
tener niños de tercero básico que de repente se quieran juntar con niños de sexto básico porque tienen intereses más similares, porque ahí juega un rol fundamental la sincronía, que es lo que tú mencionabas al comienzo, y se Exacto. evita al final esta vergüenza que de repente yo creo que sienten algunos niños. Yo creo que algunos se esconden y como que evitan hablar de las cosas que les gustan en serio y solamente buscan parecerse al resto por vergüenza a ser distintos, en especial en la adolescencia y bueno, y en especial en mujeres, de hecho, sea como esta invisibilización. Igual muchas veces se ridiculiza a estos niños, po, ya diciéndoles viejos chicos, viejas chicas, agrandados, ¿cierto? Sí, Pero es lo que no debemos hacer. Al contrario, debemos reconocer que son auténticos, que son diferentes y que claro, porque van a haber mayor interés y conexión con niños de distinta edad, incluso con adultos. exacto. Y entonces, ¿cómo puedo apoyarlo de manera concreta en el aula cuando estos niños estallan emocionalmente? Bueno, hay algunas estrategias importantes, por ejemplo, validar las emociones, ¿sí? Eso es súper importante, que un profe pueda validar qué emoción está sintiendo y no decirlo como, no, que está exagerando, ¿cierto? O no sé, no llores, ya, o tanto va a ser la risa ahora por eso que le está causando, ¿cierto? Uh-huh. Entonces hay que buscarle una solución a eso de manera en conjunto, ¿sí? No sé, pues saber nombrar las emociones, ¿ya? Ayudar a reconocer lo que sienten. Parece que estás enojado porque el dibujo a lo mejor no te salió como querías. Eso va a ayudar mucho a poder validar también, ¿cierto?, su emoción. Autorregulación también puede enseñar técnicas como respirar, cómo poder calmarse, ¿cierto?, cómo sentir cómo entra el aire por la nariz, cómo botar el aire por la boca, la técnica del semáforo también, como parar, pensar, actuar. Pausas activas, ¿cierto?, son fundamentales también dentro del aula, y normalizar el error, que también es importante, lo que hablábamos de antes, ¿cierto? Usar frases como los errores son parte del aprendizaje y mostrar ejemplos como de descubrimiento que nacieron de forma de equivocaciones, ¿cierto? Como el caso del que descubrió la ampolleta, ¿cierto? Claro, hay tantos ejemplos que uno podría dar ahí para que dejen de tenerle miedo a equivocarse. Hoy día hay demasiado perfeccionismo, creo. Exacto. Oye, y ahora que hablaste del nombrar la emoción y la autorregulación, el poder reconocer estas emociones, me acordé con una psicóloga hablábamos el otro día de la cantidad de emociones que existen, y nosotros como que nos encasillamos en las típicas de intensamente, como en la película, las típicas, ya tenemos 5 emociones y después en la adolescencia llegan un par más y listo, y con los dedos yo puedo contar las emociones. Y en una charla con un neurocientífico argentino sequísimo, me acuerdo que él nos mostró como en una foto la lista de emociones como que se han reconocido con nombre, y decía hay más de 400, y nosotros nos enfocamos en un par, en algo, en nada. Entonces él rabiaba con esto del típico como el semáforo emocional, ¿cierto? Que no es mala estrategia, claro, para nada, sino que dejar de encasillarse en emociones, en tan poquitas emociones cuando hay tantas emociones, y como tú mismo dijiste, ponerles nombre, y cuando yo le pongo nombre lo puedo validar y así también puedo autorregularla. Así que es súper importante también en el ámbito de la psicoeducación emocional. Exacto. Y tomar a veces un minuto de regulación, ¿cierto?, de las emociones en el aula no cuesta nada, al contrario, trae muchos beneficios, ¿cierto? Ayuda a que el estudiante pueda autorregularse, pueda controlarse. Entonces,
No cuesta nada. No cuesta nada saber manejar, ¿cierto?, la respiración. Exacto, pausas activas, que hay tantas estrategias, mindfulness, que hay tantas estrategias y tantas formas de aplicarlo, como tú dices, un minutito, en un minuto, 2 minutos ya, y 5 minutos si fuera necesario. Yo creo que es algo que se tiene que normalizar en el aula, porque es parte del aprendizaje emocional. Falta normalizar eso también. Exactamente. Oye, pero estas técnicas, si nos vamos ya a los profes que de repente, porque aquí estamos haciendo un ruego a los profesores, ¿cierto? Pero también hay muchos que nos pueden decir, y con harta validez, pucha, a ver, es que de repente esto toma demasiado tiempo. ¿Toman en serio tanto tiempo? ¿Qué opinas tú? Yo creo que esos tiempos son clave dentro del aula, que hay que tomárselos, que hay que hacerlo, que hay que buscar ese momento después del recreo, por ejemplo, cuando llegan pero transpirados de haber jugado tanto, de haber corrido. Claro, una vuelta a la calma, ya una conversación más tranquila, música de relajación y tantas otras cosas. Yo creo que ahí es súper importante que un profe pueda hacer ese tipo de ejercicios. Al contrario, no va a perder tiempo, va a ganar tiempo. Lo va a poder mantener mucho más atento a los niños. Yo creo que eso falta entenderlo, es que al final uno gana tiempo, exactamente. Porque tienes niños autorregulados, niños que quizá hoy día tuvieron un episodio, ¿cierto? Una desregulación, pero que después de todo este aprendizaje de autorregulación, a lo largo del tiempo va a tener menos desregulación. Entonces al final ganas tiempo. Así es. Oye, vamos a hablar sobre algunas recomendaciones finales. Eso quería decirte, quería que me des algunas recomendaciones. Así como para poder resumir, ¿cierto?, hoy día en la conversación, validar emociones, ¿cierto? Validarlas y nombrar las emociones en lugar de negarlas, ¿ya? Eso es muy importante. Enseñar técnicas de autorregulación dentro de la infancia es importante, la respiración, como hablabas, el mindfulness, semáforos y todo eso. Refinar el error como una oportunidad también de aprendizaje, ¿ya? Ofrecer agrupamientos flexibles como para favorecer los vínculos sociales significativos, y también combinar estimulación cognitiva con acompañamiento socioemocional en la planificación también es importante, ¿cierto? Y reconocer siempre, ¿cierto?, que todos los niños tienen emociones, que todos son diferentes, pero podemos darnos cuenta también cuando un niño, no todos los días son iguales, entonces cuando un niño llega más desmotivado, más cansado, más hiperventilado, más feliz, ¿cierto? Sobre todo en los días ya de primavera, verano, acá en el sur, llegan diferente cuando hay más sol, ¿ya? O en el invierno también llegan diferente cuando hay días de lluvia, de frío, ya más tranquilo. Pero todo eso también afecta también nuestras emociones, por ejemplo, el clima, ¿ya? Así que muchas gracias, Cristina. No, Alfonso, gracias a ti por este tercer capítulo donde hablamos de algo tan importante como son las emociones en relación a los niños con altas capacidades, pero en realidad muy transversal. Yo creo que muy aplicable a todo tipo de estudiantes, porque para todas las personas las emociones son parte del día a día y saber manejarla es vital. Así que gracias por tus recomendaciones y nos estaríamos viendo en el siguiente capítulo de Educación AC. ¿Nos estamos viendo o nos estaríamos escuchando? Estaríamos escuchando, en verdad. Eso. Estamos viendo, ya no vamos a ver. Un capítulo de podcast nunca antes visto en la radio, porque la radio no se ve. Ya me acuerdo de ese programa que había antes. Nos vemos, Cristi, que esté muy bien. Cuídate, chao. Chao a todos.